Nuestros amados y fieles difuntos nos visitan en estas fechas y nosotros los honramos de distintas formas, pero una de las más importantes es la ofrenda de Día de Muertos, ya sea de forma sencilla, en una casa, o con una inmensa como la del Zócalo de la Ciudad de México. Siempre los esperamos con gran alegría y devoción, algo que nos caracteriza a millones de mexicanos que en estas fechas abrimos nuestras puertas y nuestros corazones a todos aquellos que se nos adelantaron. En México estas tradicionales fiestas están llenas de una enorme pasión, y es por eso que en la capital del país son un sinfín de acontecimientos que se llevan a cabo, algunos organizados por las mismas autoridades y otros por la sociedad civil, pero todos tienen algo en común: la alegría del pueblo mexicano. Ya en capítulos anteriores te presenté un desfile de alebrijes, también una marcha zombie, una feria del pan, un paseo nocturno en bicicleta y una megaprocesión de catrinas. Hoy vamos a culminar esta serie con 2 actividades más, así es que no te despegues de este video para que me acompañes por este viaje hacia nuestras tradiciones. Comenzaremos por visitar la ofrenda monumental y el alumbrado decorativo en el corazón siempre palpitante de mi México mágico. Mis muy queridos amigos, pues ya nos encontramos en el Zócalo de mi querida y bella Ciudad de México. Estamos sobre la calle 20 de noviembre y como siempre, espectacular, increíble como cada año esta ofrenda monumental. De verdad que se palpa, se siente en cada uno de estos trabajos el alma y el corazón de los maestros cartoneros. Este año la ofrenda lleva por nombre Procesión y es un proyecto del Taller de Arte Xibalbá, en el cual trabajaron más de 100 mujeres y hombres artistas entre cartoneros, escultores, pintores, soldadores y escenógrafos, inspirados en la obra gráfica de Eduardo Robledo, grabador originario de la alcaldía Xochimilco. La iluminación en los edificios del ayuntamiento luce espectacular. Una enorme catrina fue colocada sobre la calle 20 de noviembre, con una corona de flores principalmente con plantas de cempasúchil, flores moradas y guías estilizadas. Es custodiada por calaveras cultivando flores de cempasúchil que también incluyen hojas con símbolos de la tierra fértil para la cosecha. Este trabajo fue elaborado por 60 trabajadores de la Dirección de Alumbrado de la Ciudad de México. La bandera nacional ondea en lo alto. El clima es agradable, ni frío ni calor, pues nos sentimos cobijados entre las miles de personas que aprecian las espectaculares figuras y que aprovechan cada momento para tomar decenas de fotografías e inmortalizar su visita a una mega ofrenda que está compuesta por 21 calacas de cartonería que miden entre 6 y 10 metros de altura, frente a un hermoso altar de 17 metros de altura que tiene, en la parte de abajo, un espejo de agua de más de 200 metros cuadrados. La ofrenda comprende, entre otros elementos, 2 trajineras, una chinampa monumental y un jardín de cempasúchil con 10,000 plantas de productores de Xochimilco. Formas incomprensibles pero que de alguna manera comunican algo. Espectros a sus pies que parecieran arrancados del inframundo posaban para la fotografía a cambio de una aportación voluntaria. Simplemente espectacular, increíble esta mega ofrenda de Día de Muertos aquí en el Zócalo de la Ciudad de México. Oye, ¿qué tan parecido todos estos eventos que te he venido presentando en estas festividades tan folclóricas, tan importantes para los mexicanos? Todo eso compártelo y déjalo aquí abajo en la caja de comentarios. Y este es el momento donde te digo que si este video te está gustando, bien de alguna forma te está siendo de utilidad, ya lo sabes, regálame un buen like, una manita arriba, y ya que andas por ahí, y si es que no lo has hecho, suscríbete a este canal de YouTube. Es muy fácil, solamente pícale al botoncito rojo que se encuentra en la parte de abajo, activa la campanita de notificaciones para que la plataforma te indique en qué momento subo un nuevo video. Para ti es total, absolutamente gratis, y a mí, créeme, me ayudas muchísimo para seguir creando este y otro tipo de contenidos. Algunas calacas sentadas, otras de pie y hasta hincadas reciben a los miles de paseantes que admiran y valoran estas figuras custodiadas por cientos de flores tradicionales o hasta de elementos como pan de muerto. Formas caprichosas como un ajolote, un venado o un conejo custodian el altar. Detrás, la Catedral Metropolitana como permitiendo silenciosa por unos días estas fiestas pagano-religiosas que nos dan identidad. Pero esto no termina aquí, mis queridos amigos, todavía falta una actividad más y se trata del desfile de Día de Muertos que se va a llevar a cabo en unos días más desde la Puerta de los Leones del Bosque de Chapultepec y hasta este punto, hasta el Zócalo de la Ciudad de México. Así es que pues vamos a estar por ahí. Para ti van a pasar unos segundos, para mí van a pasar algunos días, como tú quieras tomarlo, pero bueno, nos vemos en un ratito o nos vemos en unos días. Pues ya es sábado, mis muy queridos amigos, estoy en el Paseo de la Reforma. En unos momentitos más, por este mismo punto,
va a circular el gran desfile de Día de Muertos. Y como podemos observar, pues ya muchísimas personas se han dado cita en este punto de Paseo de la Reforma. Observamos ya las vallas, muchos elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que ya se han dado cita en este lugar. Pues muchas personas con sombrillas, porque la verdad es que el solecito ya está pegando recio aquí, mis muy queridos amigos. Cientos de miles de personas abarrotaban esta y otras avenidas para presenciar el desfile que recorre 8 kilómetros. La circulación vehicular fue cerrada, lo que marcaba el inicio del evento, que abrió con esculturas de barro vivientes, figuras del Mictlán que custodiaban a un ajolote de 7 metros. Detrás, un hermoso carro alegórico con un xoloescuincle al frente, para recordarnos que son nuestras mascotas quienes nos ayudan a cruzar hacia el Mictlán, y por ello debemos ser bondadosos con ellas. Una fantástica procesión de figuras de todo tipo desfilaba ante los ojos de cada uno de los visitantes que acudimos para disfrutar esta celebración de Día de Muertos, que por cierto, y para que lo sepas, está considerada como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Nada más para que te des una idea, las autoridades reportan la asistencia de 1.300.000 personas que estuvimos presentes para deleitarnos con cada uno de los contingentes. Y mira, mientras avanza el desfile te comento que este año el estado invitado fue Oaxaca, que se sumó a la participación de las más de 6.000 personas que hicieron posible este espectáculo, conformado por mujeres y hombres, niños, jóvenes, adultos y adultos mayores, quienes desfilaron con máscaras, trajes regionales de nuestro país y disfraces multicolores. Más de 600 catrinas y catrines, además de ajolotes, diablitos, mariachis, dioses prehispánicos, entre otros muchos personajes, avanzaron por las calles a pie, en patines o bicicleta, junto con 71 carros, 8 grupos con mojigangas, 7 carros alegóricos y 16 comparsas musicales. Lo mismo un grupo de hippies bien muertos, que enormes y elegantes calacas, o hasta un puñado de colibríes, e incluso la simpática chilindrina, arrancaban los gritos, aplausos y sonrisas de los asistentes. Algunos contingentes conmemoraron el aniversario luctuoso de personalidades como Lucha Reyes, David Alfaro Siqueiros y mujeres ilustres como Rosario Castellanos y Sor Juana Inés de la Cruz. Lo mismo una banda de guerra, una batucada, música prehispánica y hasta los muy peculiares trajes de los pachucos alegraban las calles. También un gran carro del Salón de Baile Los Ángeles daba un ritmo espectacular al desfile de Día de Muertos, que por cierto surgió en el 2016 y quedó como herencia de la película del 007 Spectre, donde algunas escenas fueron filmadas un año antes en calles del centro histórico de la Ciudad de México. Hoy el desfile forma parte de estas festividades en las que se mezclan los sentimientos de nostalgia y alegría, donde muchos creemos firmemente que las almas de nuestros fieles difuntos se hacen presentes en estos días para permanecer por unos instantes entre nosotros, para expresarles lo que nos faltó decir o para perdonar aquello que ya no dio tiempo dejar de lado. Pero lo más importante, para expresar que siempre estarán vivos en nuestras mentes y corazones, para decir que en ocasiones el incesante ritmo nos hace olvidar un poco su partida, pero eso, solo un poco, porque todos ellos saben que jamás los olvidamos y siempre están, seguramente en algún sitio, esperando la ofrenda del siguiente año, ahí mismo, en el Mictlán, en el cielo o en aquel sitio a donde todos llegaremos algún día para abrazarnos y decir misión cumplida en la tierra y ahora sí, a disfrutarnos eternamente. De esta manera, mis queridos amigos, concluye tanto el desfile de Día de Muertos como las festividades precisamente de Día de Muertos aquí en mi querida Ciudad de México. Realmente sensacionales, bonitas, con muchísimo colorido. Te grabé muchas de ellas y te estoy compartiendo un video por este lado para que vayas, lo veas, lo disfrutes y sigas conociendo muchas cosas de mi México mágico. Mis muy queridos amigos, nos vemos y nos escuchamos en cualquier momento, en cualquier lugar. Yo me despido de ustedes, mi nombre es Alfonso Vargas Torres, muchísimas gracias y hasta la próxima.